los jugadores que tienen la duda de si adquirir EA Sport FC 24 o quedarse con su viejo FIFA 23, pues aquí te voy a decir mi opinión si vale la pena adquirirlo o no. Vamos a empezar con el gameplay, que como todo juego es lo más importante, ya que es la base de todo juego, y comentarles que vi algunas mejorías que iremos desmembrando en el video. Primero, bajo mi punto de vista, este juego es un FIFA 23 2.0, donde en algunos ratos podemos ver una velocidad de gameplay bastante lenta y muy buena. Parecía que el jugador estaba pesado al momento de controlar el balón, pero en el ataque se vuelve una locura, ya que es el gameplay que se vuelve de una forma realista, por así decirlo, a un gameplay arcade, que llegas a dudar si realmente estás jugando un EA Sport FC 24. Pero en la parte de la defensa, chulada, mis respetos. Se nota que sí corrigieron los errores de la marca que solían tener. Y por otro lado, en la parte de la portería fue donde más metieron la mano, ya que es más difícil meterle gol a los porteros. Sé que la vida de este juego es muy corta y gracias a las actualizaciones esto podría a la larga madrear más al gameplay o corregirlo. Espero que sea la segunda, pero creo yo que si esperabas un simulador más realista, pues realmente EA Sport FC no es ese juego. Algo que muchos me preguntaban era sobre las cinemáticas, y es algo que tristemente tengo que hablar, que realmente al probar el juego esperaba una gran novedad. Al comienzo del partido, si tienes la suerte de que aparezcan algunas cinemáticas, mirarás lo mismo que FIFA 23, donde vemos la llegada de la afición al estadio, algunos resúmenes de cómo puede estar el partido a lo largo del juego, pero donde realmente pudiera haber cinemáticas nuevas es en el medio tiempo y al final del partido. Cinemáticas como el técnico dando indicaciones a los jugadores yendo al vestidor, o los medios de comunicación dando sus opiniones, pues sí los vamos a ver, hay que aclarar eso. Pero en cinemáticas de 5 segundos por cada una de las que ya les nombré. Y estas irán cambiando de manera aleatoria, sin la posibilidad de poder tú apreciar o corregir una cinemática a tu gusto. Muy lamentable, pero Panda, ¿qué pasó con las cinemáticas del árbitro? Pues sí las tenemos también, y hay que aclarar que es para las nuevas generaciones. Y estas aparecerán en cada falta que haya en el partido, pero sinceramente después de un rato te vas a aburrir. Pero esa es mi opinión, déjamelo en los comentarios cuál es tu opinión. Me di la oportunidad de revisar el realismo del balón, a ver si había una mejoría, y es algo que me sorprendió, ya que tuve la oportunidad de jugar un partido con lluvia y el balón tenía problemas de avanzar en el campo por culpa del agua en el pasto. Y es claro que al dar un toque se miraba cómo salía el agua y un poquito de pasto. Sigue aún el desgaste cuando el balón pasa por la parte del pasto, cómo el balón se mueve o cómo se hunde al momento de que el contacto del balón al jugador al dar un pase, y se miraba ese realismo que es bastante genial. Pero como les digo, esto es mi punto de vista. En la parte del Hypermotion 5 pude observar choques más realistas, donde el jugador al momento de tener contacto con otro, sí notábamos ese cambio de que fuera más realista. Además, en la parte de la ropa, al momento de un festejo o en la naturalidad del jugador corriendo en el campo, se miraba el movimiento de la ropa mucho más realista, y es algo que bien aporta al juego. Y es claro que como todo me encontré con algunos errores durante partidos, como choques raros, pero nada que pudiera ser pasado desapercibido, y me imagino que a lo largo del juego pues pudieran irlo corrigiendo. La banda sonora del juego, una total locura, ya que logramos ver cómo la afición al comienzo de un partido entonan las porras o los himnos de una forma que realmente me puso la piel chinita, y esto con mayor fuerza a comparación de FIFA 23. Y no se diga en cuando metíamos un gol, porque la afición lo gritaba a todo pulmón, mostrando la alegría y la pasión con la que estaba desempeñando el partido. Pero tengo que aclarar que esto lo logré ver en partidos como la Liga Española o la Premier League, donde podemos apreciarlo, ya que estas ligas están totalmente licenciadas, y pude probar de mejor forma esta novedad, que está a punto de terminar.
Los escaneos de los jugadores en algunos casos me dejaron mucho que desear, ya que jugadores como Haaland me decepcionó bastante, ya que yo esperaba que este jugador, al ser la imagen de eSport FC, pues mínimo pudiera tener un escaneo perfecto, pero tristemente parecía un Haaland copia y pega de FIFA 23. Pero en otros casos hay jugadores que claramente sí le echaron ganas a la hora de escanearlos. No vengo aquí a crucificar a eSport FC, pero creo que bien pudieron hacer un excelente trabajo, ya que nos prometieron un juego totalmente renovado. Pero tú sacas tus propias conclusiones. En los modos carrera, un porcentaje de jugadores solemos tener la oportunidad de jugar esta modalidad. Pero ¿qué esperábamos realmente de este modo de juego? Pues vamos a irnos despacio, ya que si hablamos del modo carrera manager, donde nos encontrábamos como FIFA 23 con dos modalidades, el poder crear un técnico o escoger un técnico real. En esta última contaremos con una gran cartera de técnicos para poder escoger y crear tu historia, pero si hablamos de crear tu entrenador, en este podrás ponerle nuevos peinados, vestirlo con sudaderas, shorts del club y hasta ponerle unos lentes que lo harían ver mucho más profesional, y donde en verdad con emoción esperaba era el momento de la presentación del técnico, pues tristemente comentarles que es la misma que FIFA 23, y así que no esperes alguna cinemática nueva en la presentación. Por otro lado, podrás elegir tu modo de juego desde tener un estilo de, por ejemplo, de tiki-taka, o hacer que tus jugadores jueguen por la banda o echarlos para atrás, y esto hacer una filosofía en tu modo de juego. Por otro lado, con ayuda de tu cuerpo técnico irás contratando entrenadores para que tus jugadores desarrollen mucho más rápido sus habilidades. Pero no te emociones, porque estos tendrás que irlos adquiriendo con tu presupuesto, y por cada entrenador solo podrás manejar una sola posición. Panda, ¿tendremos patrocinadores en el modo carrera? Pues déjenme decirles que esto lo vimos en la creación de un club, que era mucho más probable que pudieran existir. Pero tristemente no vimos ningún pinche patrocinador, ya que nos prometieron que hicieron alianzas con varios patrocinadores y nunca dijeron que era para modo carrera, pero realmente esperábamos algo. Pero hay que aclarar que logramos ver algunos pequeños patrocinadores, pero del mismo juego, como Electronic Arts, Hypermotion 5, FC, pero estos vendrán solamente en las playeras genéricas del juego, y no podrás tú editar tu patrocinador. Así que el modo carrera crea tu club es un FIFA 23 2.0, así que no hay novedades buenas. El modo carrera jugador, donde esperábamos más novedades, pues sí las hay, ya que como les comentaba, al momento de editar un jugador contamos con nuevos peinados, tatuajes, máscaras para el rostro que tenemos en Volta, pero de ahí en fuera lo mismito al momento de editarlos. Y allá al comienzo del modo carrera te preguntarán en qué club quieres jugar y podrás seleccionar tus pretensiones económicas dentro de tu club a lo largo de la temporada. Además, tu representante te irá preguntando cuál será tu objetivo en tu carrera, si moverte a otro club o quedarte en el club en el que estás. Con esto poderte dar objetivos que tienes que ir cumpliendo para llegar a la meta. Esto es mi punto de vista sobre las primeras horas que tuve probando el juego, y claramente te irán surgiendo mucho más dudas, y me gustaría que me dejaras en los comentarios qué dudas tienes sobre este juego, que te pudiera yo resolver antes de poder adquirirlo, para que en un próximo video pueda sacar una segunda parte. Por lo pronto, pues suscríbete, que te tendremos mucho más videos sobre eSport FC 24, una total locura.